Una guerra es un acontecimiento terrible y la guerra entre Ucrania y Rusia ya supera los 7 meses de dura batalla. Y ten mucho cuidado, porque aunque tú no participes, ¿sabías que esta guerra puede causarte un grave trastorno? Y es que hasta de lo malo podemos aprender lecciones que usar en nuestro día a día. Todo esto y mucho más lo veremos en este vídeo. Vamos allá. Lección 1. Los callejones sin salida pueden salvarte la vida. ¿Cómo te sentirías si alguien entrara en tu casa? Seguramente que lucharás hasta el último centímetro, ¿verdad? En esta guerra no existe una válvula de escape posible. En Ucrania, incluso familias civiles han cogido las armas para hacerlo, y esto tiene una clara explicación. Sun Tzu, escritor chino de la antigüedad, en su famosa obra llamada El arte de la guerra, nos explica esta lección. Muéstrale una manera al enemigo de salvar la vida, para que así no estén dispuestos a luchar hasta la muerte. El bando ucraniano no se encuentra luchando en terreno neutro, están luchando por su país, por su familia y por los terrenos que jugaron cuando eran niños. Imagina la motivación que tienen que sentir por ganar. Esta es una de las claves de la resistencia ucraniana. Y esta es una situación muy distinta a nuestra vida diaria, pero la lección está clara. Si luchas a medias no conseguirás tus objetivos. Tienes que ir a por todas, como si no existiera una válvula de escape. Pero no es solo eso. También hay otra clave para entender la resistencia del pueblo ucraniano, y para ello tenemos que hablarte del protagonista de una serie de Netflix. ¿Cómo un actor ha podido parar a toda una potencia mundial como Rusia? Veámoslo. Lección 2. Cuando no sepas qué hacer, sé humano. Si preguntaras a los ucranianos sobre sus mayores héroes, todos gritarían Volodymyr Zelensky, si es que se dice así, el actual presidente de su país. Un hombre que le plantó cara a un país 28 veces más grande que el suyo. Pero hay algo curioso. En el 2015 protagonizó una serie de Netflix haciendo de presidente. Y lo que no se podía imaginar es que 7 años después lo acabaría siendo en la realidad. Sin embargo, su llegada al poder no fue muy popular, pero sus habilidades como actor y su valentía le han dado la simpatía del mundo entero. Pero, ¿sabes cómo lo ha conseguido? Desde el comienzo de esta guerra supo conectar con un país que ya se preparaba para huir, y lo hizo haciendo totalmente lo contrario. Abandonó su habitual traje y corbata y se puso unas ropas similares a las de su ejército. Con esto consiguió que su país viera cómo su presidente abandonaba la seguridad de su puesto para ponerse al frente de sus tropas, aún estando amenazado por los rusos. Además, tampoco dudó en usar sus habilidades como actor para transmitir su mensaje y motivar a su país, siendo claro, humano y emotivo. Uno de sus ejemplos más claros fue el siguiente: estoy aquí. No vamos a deponer las armas. Eso es todo lo que quería deciros. Gloria a Ucrania. Estas dos pequeñas acciones convirtieron al bando ucraniano en una unidad, mostrando que todos perseguían un mismo objetivo. Su mensaje era sencillo: si Ucrania caía, él caería con ella. Y claro, si su líder lo hacía, los ucranianos no iban a ser menos. Y es que un líder no es líder si está solo. Y si quieres rodearte de gente que te apoye en los momentos difíciles y no sabes cómo hacerlo, una buena manera de empezar es recurrir siempre a tu humanidad. Comienza por identificarte con tu público usando su misma imagen y vocabulario. Ten claro tu mensaje y no te olvides nunca de que tus palabras y acciones van siempre de la mano. Y ahora analicemos la estrategia rusa, porque ha cometido un error que le ha costado la mitad de su ejército. ¿Por qué Rusia se ha visto tan humillada? Lección 3. Cuidado con los milagros. El tamaño de Rusia no solo es muchísimo mayor al de su rival, sino que su potencia militar también. Ucrania tiene 4 veces menos tropas y su armamento es muy inferior. Nos encontramos ante una lucha totalmente desigualada. Y seguro que te lo estás preguntando. Entonces, ¿cuál ha sido el problema de Rusia? Verás, Rusia apostó por una guerra relámpago, es decir, una invasión de unos pocos días de duración. Buscaban ganar la guerra rápidamente, o en el peor de los casos, conseguir una posición ventajosa para las futuras negociaciones. Los ucranianos aprovecharon esta confianza para atacarles por la espalda, y en puntos donde apenas dejaron tropas pensando que no harían falta. Sin duda, todo un milagro para los ucranianos, y un fallo que le ha costado a Rusia unas 30.000 vidas humanas y el doble de heridos. A la hora de planear, nunca te confíes. Ponte en lo peor para solucionar todos los imprevistos que te vayan surgiendo para estar siempre preparado. Y mucho ojito con la siguiente lección, porque es indispensable si quieres seguir sobreviviendo a una guerra.
¿Sabes cuál es? Lección 4. Si no te conoces, fracasas. Los rusos sabían que estaban en peligro si se les alargaba demasiado la guerra. Ucrania es un país lleno de estepas y de superficies amplias, perfectas para que los rusos puedan desplegar toda su potencia militar, incluidos sus vehículos o explosivos. Esto también lo conocía Zelensky y decidió tomar cartas en el asunto. El bando ucraniano sabía que a campo abierto nunca podrían ganar, así que se retiraron a las ciudades. Aquí Rusia no podía desplegarse adecuadamente ni mostrar su potencia, ya que de hacerlo arrasarían las ciudades enteras, y esto no les interesaba. Si destruyen las ciudades, ¿cuál sería el premio de su conquista? Y ni hablar de lo que harían las armas nucleares. Verás, tal cantidad de destrucción obligaría al resto del mundo a entrar en la guerra, sobre todo Estados Unidos, que había estado apoyando a Ucrania desde el principio. Si los ucranianos no hubiesen tomado esta decisión, por mucho que les doliera regalar terrenos a sus enemigos, la guerra ya habría acabado. Además de conocer al rival, debes conocerte a ti mismo, tus puntos fuertes y tus puntos débiles. Gracias a esto sabrás dónde están tus límites y cómo aprovecharlos. Y grábate a fuego la siguiente lección, porque ¿qué me dirías si te digo que un buen líder debe mantenerse al margen? Quizás esto suena un poco confuso, pero mira. Lección 5. Los grandes líderes se quitan de en medio. Hemos visto que todo el mundo está castigando a Rusia con fuertes sanciones como las de limitar sus exportaciones de petróleo. Y aunque esto ha supuesto una de las mayores caídas económicas que hayan tenido en 3 décadas, han sabido estabilizarse gracias a medidas enfocadas a evitar que huya el capital del país, muy necesario si quieren seguir participando en la guerra. Sin embargo, Rusia ha cometido un gravísimo error. Su ejército se caracteriza por su alta jerarquía militar, es decir, ante una batalla, los generales deben consultar a las máximas autoridades sobre cómo actuar, y la desventaja de esto es clara: en ocasiones se llega tarde. Como nos enseña de nuevo el libro El arte de la guerra, decir que debe esperar órdenes para actuar es como esperar órdenes para apagar un fuego. Cuando se reaccione, todos serán cenizas. La rápida toma de decisiones puede ser determinante para cualquier dificultad que tengas. Los grandes líderes deben saber cuándo quitarse de en medio para aumentar la autoestima de su equipo. Y el error que tuvo Rusia fue no darle capacidad de decisión a su ejército si la situación lo requería. Y hasta ahora Rusia parece que lo estuviera haciendo muy mal, pero está aprovechando una ventaja que está poniendo en jaque a Ucrania. ¿Sabes cuál es? Lección 6. No te olvides de mirar atrás. Desde la llegada de Putin al poder, ha participado en 3 conflictos: en Siria, Georgia y Chechenia, todas ellas motivadas en mayor o menor medida por aumentar su control en los países cercanos o luchar contra grupos antiterroristas. Y te preguntarás, ¿y todo esto en qué nos influye? Pues aquí entra la importancia de la experiencia. Para esta guerra, Rusia mejoró todas sus tácticas utilizadas en las anteriores. Por ejemplo, la guerra relámpago que ha intentado en Ucrania ya la probó en Georgia en 2008 y consiguió ganar aún contando con grandes pérdidas humanas. Aprendieron que debían renovar todo su arsenal militar, ya totalmente anticuado a la época, y sin duda esto lo está sufriendo Ucrania. No te olvides nunca de analizar tus experiencias anteriores, sean un éxito o sean un fracaso, porque te proporcionarán información para tus resultados futuros. Y es cierto que no sabemos cómo acabar esta guerra. Lo que está claro es que va a pasar factura a cada uno de nosotros. Y cuando digo a todos, me refiero a ti también. ¿Sabes lo que es la indefensión aprendida? Te lo explicamos a continuación para que puedas evitar su terrible efecto. Lección 7. ¿Cómo nos afecta psicológicamente la guerra? En una guerra, los más afectados son los propios combatientes. Según estudios, poco más de 1 de cada 10 saldrán sin ningún problema psicológico posterior. Entre estos problemas encontramos estrés postraumático, enfermedad que te hace revivir el trauma constantemente, ansiedad o trastornos del sueño. Y no nos olvidemos del duelo que sufren la mayoría al perder a familiares o compañeros en la guerra. Pero el resto tampoco salimos ilesos. Veamos, por ejemplo, la pirámide de Maslow. En psicología se usa para analizar las necesidades de las personas, desde las necesidades básicas como comer y respirar, hasta la necesidad de sentirse realizado como persona, pues la guerra afectará directamente al segundo nivel, el de seguridad. No sentirnos seguros puede crearnos mucho malestar, incluso pueden transformarse en algún trastorno como ansiedad. Y eso no es todo. Al salir de una pandemia mundial y entrar justo
justo después en esta guerra puede haber personas que sufran de indefensión aprendida. Te explico lo que es en un ejemplo muy sencillo. Si tú estudias para un examen y sacas un 0, pensarás, pues no sé qué ha pasado. Si esta situación se vuelve a repetir, ya puede que pienses, si estudio y luego suspendo, ¿para qué voy a estudiar? Es lógico, ¿no? Pero esto es un problema, porque para el siguiente examen quizás el profesor sea más bueno corrigiendo, y aunque hubieras conseguido aprobar, al haber estudiado ya no lo haces. Sentirnos sin control sobre el entorno o los resultados nos puede producir mucha desmotivación, y esto puede provocar que no actuemos en situaciones que sí controlamos. Esta sensación puede ser común cuando venimos de tantos acontecimientos mundiales negativos. Pero estate tranquilo, porque si conocemos cómo esto puede afectarnos, podemos evitarlo. Por lo que la próxima vez, si cometes varios errores, aunque hayas hecho todo lo posible, sigue intentándolo. Aprende de tus fallos y busca nuevas maneras de afrontar el problema. El resultado acabará llegando. Y por último, nos gustaría preguntarte, ¿crees que hay alguna otra lección que podamos aprender de esta guerra? ¿Te gustaría ver las lecciones que podemos aprender de otras guerras? Déjanoslo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.